Ok, muchachos, en caso de que yo en el parcial no, o sea, no les puedo decir, yo no les voy a dar con mayor m igual, m mayor que 2. Sí, pero se lo explico porque en el taller posiblemente les pueda implementar un orden 3 o un orden 4. En el taller se puede. El taller se los coloco ya después del primer parcial. Por ahora no los quiero estresar con eso. En el taller les va a tocar un problema de estos y un problema de raíces y ya. El de derivación no estoy seguro, depende si nos alcanza o no alcanza el tiempo. Por ahora va a ser solo esos dos. Yo les dije que un taller más y no más. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? La ecuación general, ¿cierto? Viene por esta forma. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Muchachos, por ejemplo, de orden 2, ¿cierto? Ustedes van viendo que cada vez que incrementa se va multiplicando por x menos x sub m. ¿Sí? Por ejemplo, de orden 3, ¿cómo sería? ¿Cómo sería orden 3, muchachos? Sería b0 más qué? b1 por... qué pena. Que me fue la... Listo. Más b1 por x menos x1 más b2 por qué? X menos x1, aquí me equivoqué, x menos x1 por x menos, ¿y qué me falta? Más b3, que no me cabe, o la misma vaina. X menos x1, ¿por qué? X menos, y luego x menos x3. Para una ecuación cúbica, ¿cuántos puntos necesito? 4 puntos. Siempre para una ecuación de orden m necesito m más un punto. Si no los tienen, pues no se puede hacer. Así de simple. ¿Sí? No se puede hacer. Bien, muchachos, ahora los coeficientes cambian un poco, pero el método es exactamente el mismo. ¿Sí? Sencillamente para hallar b0, ¿qué debo hacer? X igual a x1. Para hallar b1, ¿qué hago? X menos, x igual a x2. Para hallar b2, x igual a x3. Y para hallar b3, x igual a x4. ¿Estamos ahí? Pueden aplicar este mismo método. ¿Sí? Ahora en el libro hablan acerca de un método que se llama las diferencias finitas para simplificar esto un poco. Yo les voy a explicar. Entonces, muchachos, miren aquí cómo simplifican. Entonces, b0 es igual a f de x1. Eso es claro, ¿no? Ya saben que cuando x igual a x1, todos estos términos, ¿qué les pasa? Se van. ¿Sí? Porque x menos x1 es común a todos menos b0. Entonces, x1 menos x1 da 0 y pues suerte el resto. Ahora, b1 f de x2, x1, b2, ven aquí la notación. Entonces, estas fórmulas, ese f de corchetes, lo resumen así. Entonces, por ejemplo, f de xy, de f de xj sería f de xy menos f de xj por xy menos xj. Esto es una forma general de simplificarlo. F de xy, fxj, fxuk, f de xy, fxj. Observen acá. ¿Qué dependencia ven? ¿Qué dependencia ven? Que este depende de este de acá, ¿lo ven? Primero hay que calcular los de 2 y luego los de orden superior. Entonces de aquí viene este método de las diferencias finitas. En la primera iteración ustedes calculan estos de acá. ¿Sí? Miren acá. En la segunda, ¿estos de quiénes dependen? F de x3, x2 y x1 de quién depende. Sería f de qué. Miremos acá la fórmula. xy, xj, xj, xk. Este es xy, xj y xk. Sería f de x3, xj, que sería x2. Uy, voy a hacerlo abajo que no se ve. Este depende de f de x que 3, f de x que 1 menos f de qué x2, x1 dividido x3 menos x1. Es una forma más simplificada, pero yo les recomiendo el método que yo le expliqué, aplica igual. ¿Sí? x3 menos x1. ¿Lo ven acá, no? ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, estos dos señores de aquí, ¿dónde fueron calculados? ¡Ay, carajo! Quiero borrar. Entonces, ¿dónde fue calculado? ¿Lo ven que fue calculado?
Esperen, yo miro una cosa. Ah, es X y XJ, qué pena. X3 con X2. ¿Este dónde fue calculado, muchachos? Que es X3, X2 y X2, X1, ¿dónde fue calculado? ¿En la primera? También. Ustedes lo pueden hacer progresivamente. En caso de que tengan un polinomio de orden m, ¿sí? Calculan primero para primer orden, luego segundo orden, luego tercer orden, hasta el orden que necesiten, ¿sí? Esto facilita mucho. Este método que ustedes ven aquí es para programarlo, ¿sí? ¿Sí lo pillan? Esto es para programarlo. Entonces, si yo les voy a poner no les voy a poner ni orden 2 ni orden 3, voy a poner un orden 5, un orden 6 para ¿qué? Para eso es para programarlo. Lo que tienen que hacer es programar estas funciones y ya, llamarlas sencillamente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá, muchachos? Entonces, la fórmula general, ¿cierto? Pues aquí lo simplifican. Miren lo que pasa con los coeficientes, muchachos. ¿Qué observan aquí? Este viene siendo B0, este viene siendo B1. Este de aquí, B2. ¿Sí lo ven, muchachos? Y a medida que ustedes van aumentando, observen, van a tener, por ejemplo, el siguiente sería F, corchete de X4, X3, X2 y X1. ¿Sí? Esta es la fórmula general. Entonces yo, por ejemplo, podría pedirles un orden 5. ¿Cómo sería el del orden 5, muchachos? Si yo se los pidiera. De orden 5. Sería F de X1. Ya saben que si hago X igual a X1 se cancela todo menos B0. Luego, ¿qué pasa? Más F corchete de ¿qué? X2, coma, X1. ¿Factor de qué? X menos X1. ¿Cuál es el que sigue, muchachos? F de X3, X2 y X1. ¿Factor de qué? X menos X2. X por X menos 2. Luego, ¿cuál sigue? Más F de qué? X4, coma, X3, coma, X2, X1. ¿Factor de qué, muchachos? X menos X1. ¿Por qué? X menos X2. Luego por X menos X3. ¿Cierto? X menos X2. Luego X menos X3. ¿Estamos ahí? ¿Y cuál nos falta? Nos falta uno más, ¿no? Más, ¿qué? F de qué? X5, coma, X3, X2 y X1. Voy a poner esta fórmula acá, ¿vale? Porque se me acabó el espacio. Voy a ponerla acá. Entonces, muchachos, ¿y este señor por quién multiplica? X menos X1, factor de X menos X2, X menos X3 y X menos X4. Este sería el polinomio de orden 5. ¿Sí? Ahora bien, muchachos, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo sería f de X2, X1? ¿Cómo sería? Sería igual a f de X2 menos f de ¿qué? Sobre ¿qué? X2 menos X1. Observen que este es el polinomio de orden 1. ¿Ustedes acuerdan la relación entre triángulos? Este es el polinomio de orden 1. ¿Sí lo ven? Este es el polinomio de orden 1. El lineal. ¿Se acuerdan del lineal que hacíamos la relación de triángulos? Exactamente lo mismo. ¿Sí? Es la relación del triángulo grande con el pequeño. Bien, muchachos, acá. ¿Cómo sería f de x3? Bueno, luego que toca calcular cuál otro. X2, X. ¿Cómo sería ese? F de qué? De X2 menos F de X1 sobre qué? X3 menos X2. Y ese ya puedo calcular este grande de acá, que sería F grande, F corchete de X3, X2 y X1. ¿Cómo sería ese?
f corchete de qué? X3, corchete de X2, ¿cierto? Menos qué. Voy a ponerlo acá abajito porque no me cabe. Voy a agrandarlo. Entonces, menos qué. F de X2, X3, ¿cierto? Dividido qué. X3 menos este sería, uy, qué pena, muchachos, este es X1. Creo que metí aquí un poco la pata, voy a corregirles. Qué pena con ustedes, muchachos. Ay, no, este es X2, X1 y este es X3, X2. Mírenlo acá, para que no se me angustien. Miren la forma general. XY, este sería X1, este sería X2 y este sería X3. Entonces vamos a hacerlo de X1 a X2 y luego de X2 a X3. Ahí debo corregir. Aquí sería X2, perdón, X1, X2 y aquí sería X2 a X3. Debo corregir los... ¿así era? Esperen, yo veo algo, la forma general. Ah, sí, ahí está bien. Entonces... X3, X2, X1, X4, X2, X3, sí, está bien. X2, X1, pero aquí hay algo raro. ¿Ven? Yo veo algo. Ah, ya, muchachos. X3, X2, X2, X1. Ya, muchachos. Hay un pequeño... ¿Pillan el error que hay en esta diapositiva? Hay un pequeñísimo error. Miren acá. Si ven el orden que hay acá, ¿cierto? De mayor a menor. Y observen acá que... Ah, no, aquí de mayor a menor. Ah, no, no, está bien. No, está bien, está bien. XJ, X3, X2. Ah, ya. No, yo estoy loco. Entonces, muchachos, X3 a X2 y aquí es X2 a X1, mis disculpas. ¿Sí? Ahí ya está. Entonces, muchachos, este es X2, X1, este es X2, X3 a X2, f de X3, ahora sí me da. Entonces, muchachos, X2 a X1 sería f de X2 menos f de X1, X2 menos X1. Estos son los de orden 1, ahí fue el error, ahí el error fue mío. X2 a X1 y luego de X3 a X2. El error ahí fue mío, qué pena. Y pues este es de primer orden. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Esa es la aproximación de primer orden. Ahora la aproximación de segundo orden. Tendríamos que tomar de X3 a X2 y luego de X2 a X1. Y aquí está. Y pues se restan los extremos, que es X3 y X1. Ahora les pregunto, ¿estos valores de aquí están calculados? Muchachos, ¿esos valores de ahí están calculados? La respuesta es sí. ¿Dónde están calculados? Del paso anterior. Este X3, X2 está calculado aquí y este X2, X1 está calculado acá. ¿Estamos ahí? ¿Ahora qué sigue? Sigue la de orden. Esta es de, muchachos, esta es de segundo orden. ¿Estamos de acuerdo? Esta es de segundo. Ay, Dios mío. Muchachos, ustedes le hicieron algo a mi lápiz.
Es que se queda como trabado. Creo que ya se dañó el cosito. A ver, lo intento presionar. A ver, ¿puedo borrar? Ah, ya. Este es de segundo orden. ¿Cierto? Ahí nos falta. Pero vamos a hacerlo así por ahora. Y x4, x3, x2, x1 ¿de quiénes depende? Entonces vamos a ver acá en la fórmula. Este depende de, observen acá, ¿cierto? Este depende de f de qué? x4, x3, x2 menos f de x4, perdón, x3, x2 y x1. ¿Hay algo más que pueda cortar allí? O sea, corto, digamos, al principio y al final. ¿Sí lo ven allí? Miren lo que hacen acá. Cogen el último, que es x3. El último aquí, ¿quién es? x1. ¿Sí lo ven que queda x3, x2? ¿Y a quién cortan? x1. ¿Y acá quién cortan? ¿A x3 lo ven? Esa es la diferencia. Entonces, esperen, yo verifico que no esté cometiendo un error. Que no esté cometiendo un error. Ajá. Dividido, ¿qué? ¿Cuáles son los puntos extremos, muchachos? x4 y x1, ¿estamos ahí? Son los puntos extremos. ¿Tenemos todo calculado ahí o nos falta? ¿Cuál tenemos calculado? Tenemos calculado x3, x2 y x1. ¿Cuál nos falta calcular? x4, x3 y x2. Entonces, ¿qué sería f de x4, x3, x2? ¿De quiénes depende? Sería x4 y x3 menos, ¿cuáles son los otros dos del extremo? Menos f de qué? x3 y x2. ¿Y qué nos falta calcular acá? ¿Y abajo quiénes irían? ¿Cuáles son los extremos? x4 y x3. Esto los debemos de calcular, ¿no? ¿Cómo? No, sí, x2, qué pena. Sí, porque son los extremos. x4 y x2 son los extremos. Y ahora, ¿estos de quiénes dependen? x4 y x3, ¿cómo sería? Ahora, la función evaluada en qué? Menos la función evaluada x3 sobre f de, perdón, sobre x4 menos x3, ¿sí? De esta forma, muchachos, bueno, en fin, faltaría calcular luego x3 y x2, ¿sí? Entonces, muchachos, ¿qué ven aquí? Miren esto. Yo, por ejemplo, tengo, miren lo que explican acá, en forma general. Yo tengo 4 puntos. ¿Qué orden polinomio voy a calcular yo? Voy a calcular uno de orden 3. Recuerden que necesitamos un punto más. Si el polinomio es de orden m, ¿cuántos puntos necesitamos? M más 1. Entonces vamos a calcular un polinomio de orden 3. Entonces, ¿qué hacemos? Esto lo tenemos, ¿no? F de x1, f de x2 y f de x3 y f de x4 los tenemos. Ahora, ¿qué calculamos? La combinación de puntos. x2a, x1, x3a, x2 y x4a, x3. Siempre de adelante hacia atrás. ¿Sí lo ven, muchachos? Estos son los que calculan acá. Luego, ¿qué calculamos? F de x3, x2 y x1, quitando el más alto. ¿Sí? Y luego calculamos quitando el más bajo. Sería x4, x3 y x2. Y finalmente tenemos x4, x3, x2 y x1. Eso lo podemos expandir a orden 5, a orden 6, a orden 7, al orden que ustedes necesiten. Vale, muchachos, este es el método de las diferencias finitas. ¿Sí? Este método, como les digo, esto no voy a preguntar en el parcial, pero
Pero muchachos, ¿va a ir en el taller? ¿Es 2 o 3? Así es, alcanzamos solo a hacer 2 talleres. ¿Iría en el taller? 2. Lo deben de programar. Yo les puedo pedir orden 5, orden 6, orden 7. ¿Sí? Ustedes lo pueden programar. ¿Vale, muchachos? Bueno, entonces aquí hay un ejemplo de orden 3. ¿Sí? Entonces, voy a hacer este ejemplo. Entonces, muchachos, ¿cuántos puntos tenemos? 4. ¿Qué orden de polinomio es? 3. Entonces mi m es igual a 3. ¿Cómo es la forma de la ecuación de orden 3 de Newton? Sería B0 más ¿qué? Más B1 X menos X1 más X menos factor de X menos más B3 menos X1 X menos X2 y X menos X3. ¿Estamos ahí? Esa sería la forma de la ecuación general. ¿Vale? Ahora bien, ¿ustedes cómo podrían hallarlo analíticamente con bastante álgebra? Como yo les expliqué. Para hallar B0 hacen X igual a ¿qué? Para hallar B2, X igual a ¿qué? Y para hallar B3, X igual a X3. De la forma que les expliqué pueden hallarlo. ¿Sí? Igual es mucha álgebra. Muchachos, ¿qué pasa ahora? Vamos a hacerlo mediante un método más fácil de programar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hacemos? Entonces, esta ecuación yo sé que es de esta manera. F de X1, ¿cierto? Esto es obvio. Más F de corchete de ¿qué? X1, X2 por ¿qué? X menos X1. A ver si la... Esperen, yo reviso para no embarrarla. Así. Más F corchete de ¿qué? X1, X2 y X3 por X menos 1 por X menos X2. ¿Y qué nos falta? F corchete de ¿qué? X1, X2, X3 y X4, ¿cierto? ¿Factor de qué? X, X1, X menos X2 y X menos X3. ¿Estamos ahí? Listo. Entonces, ¿ahora qué falta? Que F, tenemos que calcular, ya tenemos esto. Esto ya lo tenemos. ¿Esto no se deja copiar? Ah, no. ¿Cuál era el de imagen? Uy, creo que era este. Este no se deja copiar. Ah, no. Bueno, no importa. Entonces, es sencillo. Yo voy a iniciar el proceso, muchachos. Ya les corresponde a ustedes en sus casas terminarlo. Igual ahí en la diapositiva está hecho. Entonces, vamos acá. Seleccionar el área que captura. Entonces, muchachos, ¿qué pasa acá? Entonces, yo ya tengo calculado los f de x correctamente. Entonces me toca calcular f corchete de quién? X2, X1. ¿Cuánto da esto? F de X1 menos, perdón, X2, f de X2 menos f de X1 sobre ¿qué? X2 menos X1. ¿Cuánto me da eso? F de X2 es 1.386. Voy a hacerlo apenas con 3 cifras significativas. Menos 0 dividido 4 menos 1, dividido 3. Me dio 0,462. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto me da F corchete de X3, X2? Esto ya pues es de memoria. 1.791 menos 1.386 dividido 2. Me corrigen si da otra cosa. Recuerden que es f de x3 menos f de x2 dividido x3 menos x2.
¿Sí le dio? Bien. Y f de x4, x3, ¿cuánto les da? Esto es corchete. Entonces, 1.6094. Muchachos. Ah, sí, x igual a 5. Menos 1. Eso da negativo, ¿no? Ah, no, da positivo. 5 menos 6 menos 0,18 me dio. 0,1823 me dio. ¿Sí les dio así? Bueno, ¿estamos ahí? Listo. Ya tenemos las de primer orden. Ya tenemos las de primer orden. ¿Sí? Ahora, ¿qué sigue? Las de segundo orden. Entonces vamos con las de segundo orden. Entonces, f de x1, x2, x3 es igual a ¿qué? A f de x1, x2 menos ¿qué? F de nuevo hice una animalada, es x2, x1. Es que esto no me quiere borrar, muchachos, auxilio. ¿Alguno de ustedes experto en lápices? Bueno, voy a tener que poner el borrador. F de x2, x1 y el otro es x3, x2. Todo esto dividido ¿qué? ¿Cuáles son los extremos? x3 y x1. ¿Eso qué me da? Entonces, x2, x1 da 0,462 menos x3, x2, 0,2025. Y 6 menos 1 da 5. Me da 0,08. ¿Sí les dio así? Corrijamos. x2, x1, ¿cuánto es? 0,46, 2. Y x3, x2, ¿cuánto da? 0,2025. Todo eso dividido, x3 menos x1, o sea, 6 menos 1, queda 5. 0, ah, sí, yo lo tenía mal. 0,5. A ver, muchachos, si logro borrar. No, ya se me dañó el lapicito. 0,0519. ¿Sí les dio eso? Ya les toca revisar álgebra. Ya eso es cuestión de álgebra. No te entiendo. Sí. No, porque este es x1, x2, x3. Ah, bueno, tienes toda la razón. x3, x2, x1. Sí, ya. Siempre es decremental. Sí, siempre es decremental. x3, x2, x1. Sí, gracias por la aclaración. Aquí sería x3, x2 y x1. Entonces, aquí creo que cambia algo, ¿no? Sería, sí, ahí me equivoqué. Este sería, muchachos, ¿este cómo sería? x3, x2. Ahí me equivoqué, qué pena con ustedes. x3, x2, x2 y x1. Igual pues no cambia mucho el resultado. Bueno, sí lo cambia. Entonces sería 0.2025 menos 0,462 dividido 5. Menos, cambia de signo. Menos 0,05 de 9. ¿Estamos de acuerdo allí? Qué pena ustedes, me equivoco. Es que este tema pega un poquito. ¿Cuál es el otro que me falta calcular de segundo orden? x4, x3, x2. O sea, quitando los extremos. Que este sería f de qué, corchete de qué, x4, x3 menos f de qué, x3, x2 dividido qué,
¿Cuáles son los extremos? X4 y X2. ¿Cuánto me da ese señor? Sí, ya los tengo. Entonces esto daría 0,1823 menos X3, X2, 0,2025 y X4 menos X2. 5 menos 4 da 1. ¿Estamos ahí? 5 menos 4 da 1. Esto me da esta vaina. 0 menos 0,0202. ¿Estamos ahí? Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta, ya calculamos los de, estos son los de segundo orden y estos son los de primer orden, ¿cierto? Estos son los de primer orden, segundo orden. ¿Qué nos falta? Nos falta el de tercer orden, que sería f de x4, x3, x2 y x1. Entonces, quitando extremos, f de x4, x3, x2 menos f de qué? x3, x2 y x1. Todo eso dividido los extremos, que serían x4 menos x1. Entonces, ¿cuánto me da eso? Entonces, x4, x3, x2 menos 0.2 menos más sería 0.0519 y x4 menos x1 da 6 menos 1. Ah, no, 5 menos 1 da 4. Divido 4, esto me da esta vaina de acá, menos 0, bueno, 3.8, ya me funcionó de nuevo, 2 por 10 a la menos 2. ¿Sí les dio eso? ¿No les dio? Yo lo vuelvo a hacer, puede ser que el error sea mío. Menos 0,0202 menos f de x3, x2, x1, que sería 0.0519 positivo, más 0.0519 dividido x4 menos x2. x4 vale 5 y x1 vale x1 vale 1, ¿sí? Es x4 menos x1, son los extremos. Entonces dividido 3, ¿sí? Ah, perdón, dividido 4, qué pena. 5 menos 1 da 4. Dividido 4. Ah, no, dio otra cosa. Sí, ay, ya se arregló, qué bueno. 7.925 por 10 a la menos 3, no sé qué carajos metí. ¿Sí? ¿Sí ¿alguno les dio así? Sí. Muchachos, ya es de álgebra la cosa, ¿sí? Ya eso es de álgebra, ¿sí? Ya les toca practicar un poco más. En el examen les toca hacer bastante álgebra, así que practiquen. Los conceptos realmente son la fórmula y solución, ¿cierto? Y aplica el método, eso sí, y ya, eso es todo lo que necesitan saber. ¿Preguntas hasta allí, muchachos? Ahora, ¿qué pasa? Ya he hallado mis coeficientes, ¿cierto? ¿Los coeficientes quiénes son? F de x1. ¿Cuánto vale f de x1? 0. ¿Cuánto vale f corchete de x1 y x2? 0,4. 62. ¿Cuánto vale f corchete de x1, x2, x3? ¿Cuál es? Los tengo al revés. Bueno, x3, x2, x1. x3, x2, x1, ¿cuánto vale? Menos 0,5. 19. No sé por qué los coloco al revés, carajo. x4, x3, x2, x1. Dale 7.95 por 10 a la menos 3. Me disculpen, muchachos, a veces soy loquito con esto. ¿Aquí qué sería? x2, x1. ¿Aquí qué sería? x3, x2 y x1. ¿Y aquí qué sería? x4, x3, x2 y x1. ¿Listo? Siempre van de mayor a menor.
¿Preguntas hasta allí, muchachos? Pues igual es un método iterativo, ¿sí? Ya si lo desean expandir a orden superior es seguir aplicando las mismas fórmulas. Pues ¿qué pasa? En los niveles inferiores necesitan hacer más cálculos. ¿Qué se evitan con esto, muchachos? Tener que solucionar el sistema directamente. Esto es pero esto es más aplicado ¿a qué? A la programación. Ahora, si se aprenden este método, pueden usarlo en el parcial. Esto también aplica para orden 2, perfectamente. Pero a mí me parece más sencillo reemplazar x por el valor dado. ¿Qué les parece más sencillo a ustedes? Me parece más sencillo reemplazar y luego hacerlo. Y este método es para programarlo. Este método es principalmente para programar el método de Newton para interpolación. ¿Preguntas hasta allí, muchachos? Se mueve más tiempo del estimado. Bueno, aquí está hecho, ¿cierto? Miren que... Y miren, 7 puntos, sí, dio muy similar. ¿Sí lo vieron? O sea, nos dio prácticamente lo mismo que la diapositiva. Preguntas hasta allí, muchachos. Yo sé que obviamente pues al principio es difícil, pero esto es muy... Hágalo, repita, 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 repita y repita. ¿Sí? ¿Preguntas hasta allí? ¿Sentimientos? ¿Preguntas? Si tienen problemas, muchachos, es principalmente de álgebra. ¿Sí? Principalmente de álgebra. Realmente el concepto es muy mecánico. ¿Sí? ¿Preguntas hasta allí, muchachos? Vale. Con esto ya ustedes pueden hacer la interpolación de Newton en cualquier orden, ¿sí? Por ejemplo, en el taller yo les voy a pedir, por ejemplo, un orden 5, un orden 6. Sencillamente deben expandir eso. Y es aprovechar, muchachos, esta fórmula de acá, ¿sí? ¿Cómo sería para orden 5? ¿Cómo sería acá? F de x6, x5, x3, ¿por qué desde x6 para orden 5? Porque requerimos m más 1 puntos. Entonces aquí ¿cómo sería? F de x6, x5, x4, x3 y x2. ¿Menos qué? Le quitamos el extremo. ¿Cuál es el extremo? ¿Quién es el punto extremo? X6. Nos quedaría X5, X4, X3, X2 y X1. Todo esto dividido ¿qué? X6 menos X1. Para calcular esto es lo mismo, ¿sí? ¿Cómo calcularíamos este? A ver si ustedes me lo dicen. Es muy mecánico. X4, X3 y X2. ¿Cómo los calculamos? Quitamos primero el extremo inferior. ¿Quién es el extremo inferior? X2. F de X6, X5, X4 y X3. ¿Menos qué? Quitamos el extremo superior. ¿Y el extremo superior quién es? X6. F corchete de X6, X5 y X4. Ay, qué pena, le metí la pata. X5, X4, X3 y X2. ¿Estamos ahí? ¿Dividido qué? ¿Cuáles son los puntos extremos? X6 y X2. ¿Cuál es el otro que nos falta calcular? F de X5, X4, X3, X2 y X1. ¿De quiénes depende, muchachos? A ver. ¿De quiénes depende? Digan duro. ¿De quién depende? X5, 4, X3 y X2. Quitamos el extremo inferior, el punto inferior. Y ahora, ¿a quién le resto? De X4, de X3, de X2 y X1. ¿Dividido qué? ¿Cuáles son los puntos extremos? X5 y X1. ¿Y ahí luego qué toca hacer? Muchachos,
Luego toca calcular, ¿qué? Estos de acá, ¿sí lo ven? Entonces, vamos a hacer uno último, a ver si ustedes me han entendido la idea. X6, X5, X4 y X3. ¿De quiénes depende? A ver, duro muchachos, hablen duro que ustedes deberían hablar duro como yo hablo. X5, no, X6, X5 y menos ¿qué? X4 y X3. Luego, ¿aquí qué? Menos X3. Bueno muchachos, ustedes pueden seguir y al final les va a quedar X2, X1. ¿De quién dependen estos señores? Ese es de primer orden. Depende de la función evaluada en qué. Menos la función evaluada dividido X2 menos X1. Y ustedes sigan calculando esto hasta tener f de X6, X5. Recuerden que debe evaluar los puntos, el punto con el inmediatamente anterior. ¿Sí? Vuelvan a llegar a eso. ¿Este cómo sería? Menos f de qué? Sobre X6 menos X5. Esperen, borro acá. Muchachos, ¿ya un poco más claro? Es un método pues cansón, pero es sencillamente diseñar esas funciones. ¿Qué se evitan con eso de nuevo? Hacer un reemplazo, ¿cierto? Porque el reemplazo es más difícil de implementar. En su lugar, ustedes cuando programen esto, lo que deben de hacer es las funciones. ¿Listo, muchachos? Yo le voy a poner un orden 4, un orden 5. Lo que deben de hacer ustedes es plantear las ecuaciones y programarlas, eso es todo. ¿Vale, muchachos? Bueno, entonces